Servicios informativos. Seguimos con el siguiente punto, que es la inauguración del proyecto Conecta 4 y que hemos grabado para bueno, pues traer, por su interés, traerlo aquí a los micrófonos. Una pequeña introducción a este proyecto es que está enfocado para combatir el abandono escolar. El abandono escolar puede ser posiblemente la base de lo que muchas veces hemos hecho aquí en editoriales, que era la problemática social de la violencia de género, de la violencia en las aulas, del alcoholismo, la drogadicción, que al final son personas destrozadas y que tienen que tener de alguna manera un comienzo. Y se nos antoja que el comienzo está por el fallo en la escuela. Y que si no ponemos recursos para ello, como es este programa, pues nos va a ir igual o peor. Y comentar que este proyecto se compone de 3 fases. Una fase, digamos, de detección del problema, y las 2 siguientes que son de tratamiento en diferentes niveles. Uno en diferente. El segundo es más bien sobre el tratamiento, lo que podemos decir normal, por la razón, por el convencimiento, por una serie de argumentos que serían los lógicos, que se llama la parte cognitiva. Y la segunda ya y la tercera ya por lo que sería el tratamiento emocional. Entonces, ahora vamos a explicar un poco de qué trata este primer paso, que lo protagoniza un agente tutor que en Morata es Jacobo Calleja. Jacobo Calleja es policía y está dentro del cuerpo de policía y tiene este encargo de conectar, saber en los colegios, en todas las partes donde puede haber este tipo de problema y aplicar una serie de medidas en conjunto con los otros 2 estamentos que hay detrás, que es la parte, digamos, NERTA, que sería la del conocimiento cognitivo, y la parte ya de lo que sería la oficina de inclusión, que sería el tratamiento emocional. Entonces vamos a empezar con la primera parte, la de Jacobo Calleja, en la grabación que ayer hicimos como agente tutor de la identificación de problemas. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, como bien ha dicho Juanín, ¿así? Vale. Como bien ha dicho Juanín, en la mesa de asentismo se localizan un poco los problemas que pueden provocar el asentismo en el alumno. Entonces, en estos problemas detectados está el alumno asentista, que se empieza a trabajar desde el colegio. Está el alumno que es expulsado del centro por las diferentes causas, los conflictos en las aulas que favorecen el asentismo y las situaciones de acoso escolar que favorecen el asentismo. Hoy nos vamos a centrar un poco en explicar un poco el alumno asentista y de dónde viene exactamente Conecta 4.1, que se centra mucho en el alumno que es expulsado del centro por las diferentes causas, que digamos que genera un poco un asentismo indirecto. Hablamos del asentismo, que es una costumbre o práctica habitual de no acudir al lugar donde se ejerce una obligación, en especial al trabajo o la escuela. Nosotros nos centramos en la escuela, denominando asentismo escolar a la reiterada ausencia de los centros docentes de niños y adolescentes en edad de enseñanza obligatoria. Esto trae unas consecuencias que es la desatención de los padres del cumplimiento del deber de matricular y escolarizar a sus hijos en la enseñanza obligatoria, que puede llevar aparejada la pérdida de la patria potestad. Digamos que el trabajo final desde que el niño es asentista a perder la patria potestad sería hablar con Fiscalía y estudiar ese caso para ver qué soluciones se puede dar a la responsabilidad que tienen los padres sobre esos menores. ¿Vale?
Vale. Tenemos recogida legalmente la tutela de los menores en el artículo 27 de la Constitución Española, donde se recoge el derecho y el deber de la educación de los niños, y en el artículo 46 de la Ley 1/1997 del 7 de febrero de atención integral a los menores, donde se especifica que uno de los motivos que se considera para declarar al menor en situación de desamparo es cuando el menor no asista de forma reiterada y sin justificar al centro escolar donde se encuentre matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de escolarización del menor estando en edad para ello. Entonces, lo que intentamos un poco es evitar el protocolo de actuación en relación cuando, bueno, en la mesa de asentismo consideramos asentista cuando se dan diferentes circunstancias. El alumno que reiteradamente llega más de 10-15 minutos tarde. Un asentista intermitente, alumno que falta 1 o 2 días, 2 o 3 veces al trimestre. Selectivo, alumno que falta a todas o casi todas las sesiones de asignaturas concretas a lo largo del trimestre. Puntual, alumno que falta consecutivamente 3 o 4 días una sola vez. Regular, crónico, no voy a leer todos, desescolarización, situación del alumno que estando en edad de escolarización obligatoria no está escolarizado en el sistema educativo, y a partir de aquí es un poco cuando se empieza a estudiar un poco los casos y se tiene un poco en cuenta por parte del centro el asentismo grave, moderado y leve. La acumulación menor de 5% de las horas lectivas en un trimestre se estudia un poco por parte del colegio y en coordinación con el agente tutor estos casos. El asentismo moderado, acumulación del 5% de las horas lectivas en un trimestre, que son unas 54 horas lectivas, y el asentismo grave acumula un 10% de las horas lectivas en un trimestre, que llegan a ser entre 108 horas o 18 días. En estos casos, la coordinación con la mesa de asentismo entre el colegio y el agente tutor pues es aún mayor, y se intenta identificar cuál es la razón del asentismo y a partir de ahí pues evitar esta situación. ¿Vale? El protocolo de actuación, en caso de que se considere asentista, entonces el tutor del alumno actúa de acuerdo a lo establecido en cuanto a las normas de asistencia y reglamento de régimen interior de los centros, y la jefatura de estudios, si no tiene resultados positivos, emprenderá las que considere oportunas dentro de los recursos dependientes del centro. ¿Vale? Hay un departamento de orientación u otros análogos. Está la figura mía del agente tutor, que es la detección de los menores en horario escolar. Esto se lleva haciendo varios años, que estamos en la entrada y salida del instituto y en la entrada y salida del colegio. Traslados y comunicación en centros educativos, que siempre que nos dice el centro escolar, nos solicita apoyo, siempre estamos allí para poder solicitar a los alumnos que tienen que ir de la obligatoriedad de ir al centro escolar. Y la colaboración con Fiscalía de Menores, que pues no se ha dado todavía el caso de tener que ponernos en contacto con Fiscalía de Menores por algún caso de asentismo. La coordinación con policías locales de otros municipios se está llevando este año a cabo con Policía Local de Perales. Intentamos llevar conjuntamente los casos que tenemos aquí en el Instituto de Perales de Tajuña, y con servicios sociales y los centros de educación, ya sea entrevistándonos con ellos de forma puntual o con servicios sociales en la mesa de asentismo, sobre todo, que ponemos en común todos los casos que hay. En los casos de interés, participación en las entrevistas con familias asentistas. La colaboración entre los centros educativos y el agente tutor es bastante buena, porque siempre que se considera que hay un caso que pueda llegar a cumplir estas características, siempre me avisan y siempre estoy en entrevista con la directora y con la persona perjudicada, digamos los padres, para informarles de cuáles serían los pasos a seguir en caso de que se siguiera faltando o de ciertas circunstancias.
que se dieran que van a facilitar el asentismo. ¿Vale? Y la comisión de asentismo del centro estará formada por los miembros, que es un poco lo que ha estado hablando Juani antes, en los casos de interés, participación en las entrevistas con las familias asentistas y posible apercibimiento en caso de incumplimiento del deber de asistencia a los centros. Vale. Hablamos de Conecta 4.1, de dónde sale. Entonces, se identifican unos problemas generados entre el alumno, ¿vale?, que se ha expulsado. El primer problema de que el niño se ha expulsado, pues que no se sabe lo que va a hacer en ese periodo de expulsión. Entonces, se genera una incertidumbre por parte de instituto o de colegio, de los centros escolares, donde no se sabe, al no saber qué hace ese niño, pues se genera un poco la cosa de ¿le expulso o no le expulso? Porque si va a estar en casa sin hacer nada, pues entonces ¿qué va a pasar? ¿Vale? No se realizan las tareas que se mandan desde el centro educador. Los niños tienen la obligación de hacer unas tareas cuando se les expulsa, y entonces también se genera, un poco más relacionado con el anterior problema, se genera una idea de ¿las hace o no las hace? El resultado, por lo que nosotros tenemos conocimiento, es que no las hacía. Entonces había que buscar una solución también a este problema. ¿Vale? Se genera una situación de asentismo indirecto. Y es que el alumno, si ve que va a estar en casa jugando a la Play, pues yo prefiero estar jugando a la Play que estar yendo al instituto, donde, pues oye, pues a lo mejor no estoy a gusto o no es el mejor sitio donde estoy, y entonces se genera otro problema más, ¿vale? Todo está un poquito relacionado, encadenado. ¿Vale? Entonces, Conecta 4.1 surge como proyecto de prevención a este tipo de asentismo indirecto, ¿vale? Con la intención de que el niño tenga un sitio donde ir, donde el niño tenga un sitio donde esté tutelado por gente profesional y donde podamos solucionar aquellos problemas psicológicos y escolares que tiene el niño, dentro de las limitaciones de tiempo que puede tener Conecta 4.1, porque trabajamos solo con los niños el tiempo que están expulsados, evidentemente. También Conecta 4.1 es un proyecto que trabaja de forma activa los problemas identificados en los centros educativos. Esto nos está sirviendo también para cada vez que trabajamos con un niño que está expulsado, podamos trabajar aquellos problemas que ellos nos están diciendo que existen, ya sea en el centro o sea él mismo a la hora de relacionarse. Entonces, ¿en qué consiste Conecta 4.1? Son 4 programas, como bien han dicho: Agente Tutor, el programa NERTA, la concienciación laboral y Oficina de Inclusión y Atención Temprana. ¿Vale? Yo explicaré en qué consiste Agente Tutor, programa NERTA lo explicará María Ángeles, y la Oficina de Inclusión y Atención Temprana, que lo explicarán Dani y Elia. Bueno, protocolo de actuación para un niño expulsado. Así es como trabajamos siempre que se expulsa a un niño del centro escolar. La comunicación del centro escolar al coordinador de Conecta 4.1, que en este caso soy yo. Luego comunicación con los tutores del alumno para informar del programa y firma de la autorización de asistencia al programa. Cuando pongo tutores me refiero a los padres o al tutor legal que ellos tengan. Asistencia del alumno al programa, y a partir de aquí normalmente inicio yo el trabajo con ellos para saber cuál es la razón de la expulsión, saber qué se puede trabajar con ellos. Ya indagaré un poquito más en esto. La concienciación laboral, que siempre se tutoriza con personal laboral del ayuntamiento durante un par de horas o una hora, dependiendo de las posibilidades, para que ellos tengan una concienciación de que aunque no estudien, el día de mañana van a tener que realizar algo, ¿no? Y en este caso, pues, que tengan un poco que sepan que hay que trabajar, que no se va a estar todo el día jugando a la Play o haciendo cosas que nos gustan, sino que hay responsabilidades. Trabajo escolar y revisión, si cabe, de lo comunicado con el agente tutor. La coordinación entre el proyecto NERTA y el agente tutor es bastante común, ¿vale? Trabajamos en línea, en conexión, para poder trabajar de qué forma trabajamos con el alumnado. Dependiendo de los problemas que vamos identificando, cualquiera de los programas en el niño, pues, bueno, en el alumno, mejor dicho, vamos trabajando con ellos a un ritmo diferente o a un ritmo más rápido, dependiendo. Cada alumno nos va a pedir
una forma de trabajo diferente. Y luego el trabajo de gestión emocional, que esto lo hace la oficina de inclusión, que bueno, pues es un trabajo que, dependiendo de las necesidades del niño, ellos realizan una evaluación y después de esa evaluación pues se valora si es una gestión emocional o es un taller de habilidades sociales, dependiendo de las necesidades del niño. El trabajo en gestión emocional y en habilidades sociales suele ser muy sencillo por el corto tiempo que existe, pero intentamos que eso se quede bien, que se quede bien con ello el chico, ¿vale? O la chica. Intentamos trabajar cosas muy simples, pero que sean efectivas. Vale. Bueno, yo como agente tutor, mi trabajo un poco es ver estos factores de riesgo que hay en la delincuencia juvenil. No simplemente se trabaja el tema de absentismo, sino que se intenta también identificar cuál puede llegar, la probabilidad de llegar ese niño a tener una vida lo más normal posible, ¿no? Intentar alejarle lo más posible de esa delincuencia juvenil. Entonces, teniendo en cuenta estos factores individuales, familiares, ligados al grupo de iguales, escolares, sociales y socioeconómicos, pues vamos un poco teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades, ¿no? Y aquí entonces es muy importante el trabajo del programa NERTA, ¿no? Para dar otra orientación, ¿no? Y que vean otras posibilidades y que vean cómo poder trabajar con ellos de otra manera, ¿no? Intentar dar opciones que desconocen y que a lo mejor es lo más sencillo dejarse llevar, y sin embargo ellos pueden coger las riendas y tomar otras opciones. Bueno, como agente tutor tengo unos objetivos, que es identificar conductas asociales en el centro escolar, mejorar la convivencia en el centro escolar, identificar situaciones de riesgo para el alumno, identificar problemas generados en los centros educativos, identificar grupos de iguales. En todos estos objetivos son un poco a largo plazo, porque no simplemente es solo de un alumno, sino es en común de todos los alumnos que van pasando por el programa Conecta 4.1. Ellos mismos van dándonos problemas generales que suele haber, y entonces de lo que se trata un poco también es que yo como agente tutor pueda hacer un programa para luego poder trabajar estos conflictos que hay dentro de los centros escolares. Y Conecta 4.1 da mucha información de cómo poder atajar estos problemas. Bien, la actuación que hago con ellos es una entrevista, a veces estructurada, a veces semiestructurada, dependiendo de las características que tiene el alumnado. Mediación en caso de conflicto entre iguales, pues por ejemplo si hay una pelea, pues se intenta mediar, que ya hemos tenido algún caso, y se intenta mediar entre ellos para intentar que esa pelea no lleve a tener más problemas en el centro escolar, sino que se quede ahí, en esa pelea puntual. Coordinación con el programa NERTA, que como he dicho antes trabajamos bastante coordinados, y trabajo a nivel conductual y cognitivo con el alumnado para solucionar los problemas que han derivado a la expulsión del centro. Esto es un poco también, es un aditivo, digamos que es una coordinación también con la oficina de inclusión. Ellos trabajan a nivel emocional, que eso va a ayudar a nivel conductual y a nivel cognitivo, y yo trabajo un poco a nivel cognitivo y conductual para que ellos tengan otras opciones de cómo comportarse. Si un niño entiende que siempre tiene que ir a la violencia o a pegar para solucionar los conflictos, lo que yo trabajo son otras ideas, que sean que le ayuden a identificar un problema y a que lo solucione de otras maneras para que no llegue a ser expulsado, ¿vale? Digamos que el aditivo a todo esto es que la oficina de inclusión lo que hace es trabajar, por ejemplo, la ira y gestiona esa ira.
Bien, ya hasta aquí hemos visto los comentarios de Jacobo, muy clarificadores, muy claritos, que nos dan bastante confianza a los padres de que los niños están perfectamente vigilados o controlados, porque hay alguien que está intentando detectar cualquier tipo de problema. Prácticamente nos ha explicado el programa entero en cuanto al qué se hace, pero nos queda un poco todavía saber cómo se hace. Por eso ahora vamos a conectar con la siguiente grabación que es la parte del proyecto NERTA que tantas veces ha nombrado el amigo Jacobo, y que además tienen que trabajar muy en contacto cada uno. Así que adelante con la grabación. Os dejo con el proyecto NERTA, María Ángeles, y que os comente un poco lo que... Pertenezco al proyecto NERTA de desarrollo personal. Conmigo está Fernando Saavedra Fernández, y un poquito más adelante os contaré quién es él. En principio, para poder deciros qué es lo que hace el proyecto NERTA dentro del programa de NERTA 4.1, tengo que explicaros muy brevemente lo que es proyecto NERTA. Si queréis, más adelante hablamos más. Bueno, es un servicio de gestión, de coordinación y de apoyo social para jóvenes y adultos. Este es el objetivo número 1 que tiene Proyecto NERTA. Y yo soy la representante y la coordinadora de este proyecto, y como tal soy la directora de la titulación que tengo es de directora del Centro de Servicios Sociales por la Comunidad Autónoma de Madrid. En este proyecto, aparte de estar yo, está conmigo Juan Manuel Parragués Martín. Es el gerente de la Fundación del Consejo General de la Psicología Española, de la Psicofundación. Es el colaborador del programa Recurra, directamente con Javier Urra. Y bueno, este profesional, este señor, este amigo mío, me ha asesorado, me guía y da forma al proyecto desde el primer momento. Está en todo momento con nosotros. No solamente asesora, sino que ha dicho que es colaborador y además ofrece sus servicios profesionales. Y por supuesto que está conmigo, a mi lado, Fernando Saavedra. Él es doctor en Innovación para la Sociedad del Conocimiento. Es especialista en orientación escolar, personal y profesional. Y es director del gabinete del rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Aparte de un montón de cosas más. Y amigo personal. Vale, Proyecto NERTA, dentro de este programa, lo que trabaja es en coordinación, como ha dicho Jacobo, con la gente tutor, y bueno, estoy ayudando y apoyando su intervención, siempre a su lado, para intentar hacer comprender al alumno que los motivos de la expulsión, y no es comprenderlo, sino que él sea él precisamente el que los explique y los interiorice, y bueno, pues sea capaz de encontrar incluso él mismo una solución, un modo de reconducir estas conductas que no le están dando buen resultado. Lo que podemos hacer también, en alguna ocasión ya se ha dado, ha sido aproximarles a profesionales especializados para que les expliquen las consecuencias de los actos que están llevando a cabo, los que les han dado lugar a esta expulsión, y bueno, que les pongan antecedentes. Estos profesionales pueden ser profesionales de la justicia, pueden ser bomberos, puede ser un policía, dependiendo del caso. Y por supuesto les ayudamos en todas estas conversaciones hacia dónde quiere orientarse profesionalmente. Hay quien lo tiene claro, hay quien no, pero hay que buscar el camino y por supuesto lo tiene que encontrar él. Entonces les damos el apoyo, que para eso lo hacemos. Mucha gente profesional a nuestro lado. El alumno evidentemente tiene una serie de obligaciones cuando es expulsado del centro escolar, y es que el mismo centro en algunas ocasiones les dan ya establecidas unas tareas concretas que tienen que hacer, precisamente como ha dicho Juan, para no perder el hilo
de la educación. Entonces, bueno, conmigo las hacen, yo intento explicarles cualquier duda, entonces tenemos varias opciones. Por supuesto, les doy resolución de dudas, cualquier duda que ellas tengan, y en todos los casos les doy técnicas de estudios y herramientas que les puedan ayudar a mejorar esta formación. Lo que se busca es que sean autosuficientes o lo más independiente posible para encontrar soluciones a las dudas que tengan. Y los resultados del trabajo realizado, pues, como ha dicho Jacob, es mucho tiempo hablando con ellos, de muchas cosas, no solamente hablamos de estudios, y bueno, pues se detectan ciertas necesidades, ciertas carencias, y bueno, pues se requiere otro tipo de intervención. Para eso nos coordinaremos con el agente tutor, con la oficina de inclusión, y en cualquier caso pues trabajamos con el Conecta. Dejaría el programa de Conecta 4.1 y pasaríamos a trabajar de modo más personalizado con el proyecto Conecta. Bien, en este caso el proyecto NERTA es cuando se atacan los problemas con la razón, razonando y dando explicaciones, que el muchacho en cuestión de las explicaciones de por qué él piensa que le han echado, etcétera, etcétera. Pero cuando la razón ya no sirve, cuando hay algo más profundo, algo que vamos a llamar que es emocional, algún trauma, algún disgusto, algo que a la persona en cuestión, a la persona que es el joven, le pueda suponer que los temas por la razón no lo entiende, sino que necesita una estabilidad emocional para entrar en el mundo de la razón. Entonces es cuando entraría, digamos, en combate la oficina de inclusión. Entonces ellos nos van a explicar un poco cómo hacen todo esto. Adelante con la grabación. Todos y todas, mi nombre es Daniel Soto y mi compañera es Elia Benítez. Como nos han presentado antes, somos los responsables de la Oficina de Inclusión, y antes de pasar a explicar el trabajo que desempeñamos dentro de Conecta, vamos a explicar brevemente lo que trabajamos en la Oficina de Inclusión para quien todavía no nos conozca. La Oficina de Inclusión está abierta desde marzo del 2016 y tiene como objetivo el trabajo con todos los niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 7 años, de manera preventiva y directa sobre los aspectos relativos al desarrollo evolutivo y con las personas con diversidad funcional de cualquier edad. De este modo se llevan a cabo programas grupales de carácter inclusivo y preventivo en el que conviven alumnos con y sin diversidad funcional e intervenciones individuales sobre las necesidades específicas de aquellos niños, niñas o adolescentes que lo requieran. Y centrándonos en el programa Conecta 4.1, cuando nos planteamos qué tipo de intervención podíamos desarrollar de acuerdo a nuestra formación, nuestra experiencia profesional y atendiendo a las características de la personalidad del colectivo con el que íbamos a trabajar, principalmente adolescentes, y los factores de riesgo existentes en esta etapa evolutiva, consideramos que sería muy beneficioso un programa en gestión emocional y habilidades sociales. ¿Por qué? ¿Para qué un programa en gestión emocional y habilidades sociales? Pues porque atendiendo a la literatura científica, otras investigaciones, estudios que se han realizado previamente, se confirma que aquellas personas que son capaces de percibir y comprender las emociones, asignar un significado a la experiencia emocional y gestionar, regular sus sentimientos, tienen una mejor adaptación psicológica y social. Y esto es muy relevante porque evidencia la importancia de incidir en el aspecto emocional y social dentro de la educación y además favorece uno de los objetivos que nosotros nos planteamos dentro de nuestra intervención, que es favorecer la adaptación del alumno y la alumna al sistema, al contexto educativo en el que se está moviendo. Y bueno, como comenta mi compañera, para diseñar nuestro trabajo en este programa hemos tenido muy en cuenta las propias características de este periodo evolutivo y también los factores de riesgo que se han encontrado en otras investigaciones. De cara a las características de este periodo evolutivo, destacamos de manera general que en la adolescencia se producen muchos cambios a nivel físico, psicológico y emocional.
Además, durante este periodo, el principal agente de socialización de los adolescentes pasa de la familia al grupo de iguales, lo que conlleva que las normas que tradicionalmente venían de la familia ahora vengan del grupo de iguales y se llegue a producir pues esa rebeldía tan común en los adolescentes. Además, en esta misma línea, la adolescencia supone un periodo de emancipación emocional respecto de la familia de origen, lo que conlleva que el adolescente empieza a ser autónomo, empieza a conformar su propio sistema de valores y de creencias y empieza él mismo a discriminar qué cosas están bien, qué cosas están mal y a rebelarse contra lo que tradicionalmente pues, los adultos le han dicho que está bien y le han dicho que está mal. Y en este sentido, revisando estudios e investigaciones realizadas previamente con adolescentes en riesgo de exclusión, que han sido expulsados de su centro educativo, hemos extraído determinados factores de riesgo, los hemos recogido y los hemos tenido en cuenta en el diseño de la intervención principalmente. Algunos de los factores de riesgo en los adolescentes que son expulsados de su centro educativo son una deficiente gestión de las emociones ante los conflictos, una baja tolerancia a la frustración, baja asertividad, habilidades de resolución de conflictos limitadas e incluso dificultades de socialización, entre otros. Y teniendo en cuenta toda esta información, hemos desarrollado un programa de gestión emocional y habilidades sociales que se fundamenta en una intervención psicosocial, porque la impartimos Daniel, que es psicólogo, y yo, que soy educadora social y especial, y consta principalmente de dos partes. Una primera parte, que como comentaba el agente tutor, es la evaluación, y la segunda parte, que es la intervención propiamente dicha. La evaluación copa el primer día en el que el adolescente viene al programa y se realiza principalmente a través de una entrevista semiestructurada. Dependiendo de la duración de la expulsión y de las características tanto del expulsado como de la expulsión, también valoramos incluir algún tipo de prueba psicométrica que nos arroje más información en algún aspecto pues, determinado. Por ejemplo, hemos valorado incluir el test Tamay, que para los que no lo conozcan nos daría información sobre cómo es la socialización del adolescente, tanto en su grupo de iguales como a nivel familiar, como en su centro educativo. En la evaluación principalmente recogemos las necesidades del adolescente, principalmente en lo relativo al plano emocional, sin olvidar nunca los aspectos conductuales y cognitivos, ya que, como sabemos, existe una estrecha relación. Y también evaluamos en qué medida estas necesidades emocionales han influido en las situaciones que han provocado dicha expulsión. Por ejemplo, si evaluamos que un adolescente tiene dificultades o limitaciones en el autocontrol, también evaluamos en qué medida este autocontrol está influyendo en determinadas situaciones que han podido llevar a esa expulsión. En esta primera sesión de evaluación también evaluamos y le damos mucha importancia a las expectativas del adolescente, si las hubiese, y también a la motivación del adolescente para venir al programa. Esto nos ayuda a fijar los objetivos y también a fijar el ritmo de la intervención. No es lo mismo trabajar con un adolescente que tiene motivación para venir al programa que con un adolescente que tiene determinadas resistencias. Y es importante destacar que, debido a las características del programa, la evaluación está totalmente orientada a la intervención, es decir, no se orienta a realizar ningún tipo de diagnóstico y, de hecho, la evaluación constituye siempre la primera sesión de intervención del programa. Y en cuanto a la intervención, esta se diseña en función de toda la información que se recoge en la evaluación, la información que nos aporta el centro educativo, el agente tutor, el proyecto NERTA. Y las sesiones que realizamos tienen una duración de 1 hora y media, de lunes a viernes, durante el tiempo que está expulsado, y trabajamos ambos profesionales. Desarrollamos sesiones tanto individuales como grupales, en función de los objetivos que se planifiquen. Incluso algunos días, en un mismo día, se llevan a cabo actividades grupales e individuales. Y cada intervención, a pesar de que pueda ser individual o grupal, cada intervención es personalizada, tiene unos objetivos concretos, específicos para cada uno de los alumnos y alumnas. Y nos centramos, como ya han nombrado, en el plano emocional del adolescente, sin olvidar que también se tienen en cuenta aspectos cognitivos y aspectos conductuales, es decir, se tiene en cuenta cómo se siente, pero también lo que piensa y cómo se comporta. Y bueno, uno de los objetivos fundamentales que tratamos es que las intervenciones que llevamos a cabo en la oficina dentro del programa también se puedan exteriorizar a su contexto natural. Es decir, que les puedan ser útiles, y para eso siempre trabajamos con situaciones que les resulten cercanas, vivencias que han vivido, experiencias o incluso situaciones habituales, y tratamos de ejecutar cambios, proporcionar alternativas. Y, por ejemplo, a modo de ejemplo, algunos de los aspectos que se trabajan es
favorecer una adecuada gestión de la ira ante situaciones concretas, potenciar comportamientos alternativos a la violencia, mejorar el autocontrol y siempre de forma transversal e implícita intentamos atender a otros aspectos como la empatía. Y para llevar a cabo la intervención utilizamos diferentes técnicas y herramientas como enseñar a controlar la respiración, ejercicios de relajación y control muscular. También trabajamos a través de cine y otros mediadores artísticos en los que estamos formados y realizamos ejercicios de role-playing sencillos donde tienen que representar actuaciones y también representar las conductas alternativas diferentes a la conducta problema, entre otras actividades. Y bueno, para clarificar un poco lo que sería, por poner un ejemplo de lo que sería un ejercicio de role-playing que a lo mejor no lo conocemos todos, por poner un ejemplo de un adolescente que podría ser un caso común, un adolescente con problemas de gestión de la ira y eso conlleva que reiteradamente dé malas contestaciones a un profesor. Un ejemplo de role-playing bastante sencillo podría ser enseñar a este adolescente que antes de dar una contestación haga 3, 4 o 5 respiraciones profundas y después contesta al profesor sin levantar la voz y de manera asertiva. Los role-playing que realizamos son, como ha dicho Jacobo antes y como ha dicho Elia, son siempre sencillos con el objetivo de que sean muy mecánicos y que el adolescente los automatice y los pueda poner en práctica prácticamente de manera ya instintiva. Para finalizar así la intervención, destacar una vez más que aunque los objetivos son personales, son individuales, hay flexibilidad porque se puede dar el caso de una expulsión larga en la que a medida que se vaya desarrollando el trabajo aparezcan nuevas necesidades, el adolescente muestre resistencias que antes no mostraba y tengamos que adaptar el ritmo de la intervención. Y por último, nuestro programa de gestión emocional y habilidades sociales se desarrolla de lunes a viernes de 12:30 a 2, 1 hora y media todos los días de la semana en la Casa de la Juventud, en el espacio destinado a la Oficina de Inclusión. Aquí igualmente dejamos el correo de la Oficina de Inclusión y nuestro teléfono por si nos quieren hacer llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que les haya surgido durante la presentación. Muchas gracias a todos por la atención y esperamos que haya sido vuestro interés. Han intervenido en esta clarificadora charla Daniel Soto y Elia Benítez, ambos técnicos que han hablado, y han explicado exactamente cómo se desarrolla su trabajo y las funciones que ponen en marcha para pues de alguna manera hacer un tratamiento profundo de algunas personas que le llamamos problemáticas, pero que a lo mejor son perfectamente recuperables. Solamente decir que esta iniciativa ha correspondido para el Ayuntamiento y que los concejales que han intervenido pues son Juan y Serrano como concejal de Educación y Vicente Real como concejal de Servicios Sociales.